Nadie lo sabía, pero el 14 de abril de 2021, Daniel Muñoz murió, aunque siguió respirando. Era un publicista de 34 años, exitoso en apariencia, pero vacío por dentro. Su vida era una rutina perfecta: café a las 7, tráfico a las 8, trabajo hasta las 6, Netflix hasta dormir. Cada día idéntico al anterior. Hasta que una noche algo cambió. Todo comenzó con un sueño. Daniel estaba en una habitación blanca, sin techo, sin suelo, sin horizonte. En el centro flotaba un espejo gigantesco. Cuando se acercó, no se vio a sí mismo, sino a cientos de versiones suyas. Niño, adolescente, anciano, desconocido. Y todas esas versiones le hablaban al unísono. «Deja de ser tú». Despertó empapado en sudor, con el corazón desbocado. Durante días, esa frase no dejó de perseguirlo. En el metro, en la oficina, en los silencios incómodos con su novia, parecía oírla. «Deja de ser tú». Al principio pensó que se trataba de estrés, pero luego comenzaron las coincidencias. Una tarde, al entrar a una librería, un libro cayó frente a él. Lo tomó con curiosidad. «Deja de ser tú», de Joe Dispenza. Sintió un escalofrío. Daniel lo compró sin pensarlo. Esa noche comenzó a leer, sin imaginar que su vida estaba a punto de romperse en pedazos. El libro hablaba de algo imposible, que la mente podía cambiar la materia, que los pensamientos no eran simples ideas, sino energía capaz de alterar la realidad. Daniel se rió al principio. Era un hombre racional, formado en la lógica del marketing y las estadísticas. Pero algo dentro de él quería creer. Esa misma madrugada, una frase lo golpeó con fuerza. «Si sigues pensando lo mismo, seguirás creando la misma vida». Pasó horas mirando el techo sin poder dormir. ¿Y si su rutina, sus fracasos, su infelicidad eran el resultado de su forma de pensar? ¿Y si, literalmente, era prisionero de su propia mente? A la mañana siguiente, decidió probar algo. En lugar de revisar el teléfono, cerró los ojos y se concentró en un solo pensamiento. «Soy libre de mi pasado». Repitió la frase una y otra vez. Y durante unos segundos, algo cambió. Sintió un zumbido leve en el pecho. El aire se volvió más espeso. Y por un instante tuvo la sensación de flotar. Abrió los ojos sobresaltado, pero todo parecía normal. Sin embargo, algo en él ya no lo era. Durante los días siguientes empezó a notar señales extrañas. Luces que parpadeaban cuando pensaba con intensidad, conversaciones que anticipaba antes de que ocurrieran, y lo más perturbador, comenzó a soñar con cosas que luego sucedían. En uno de esos sueños volvió al espejo. Esta vez, las versiones de sí mismo estaban más cerca. Una de ellas, idéntica a él, pero con una mirada serena y profunda, le dijo: «Has cruzado la primera puerta, pero si sigues, tendrás que morir». Despertó con el sonido de cristales rompiéndose. Su espejo real, el del baño, estaba hecho añicos. El reflejo fragmentado mostraba cientos de Danieles mirándolo desde distintos ángulos. Y entonces entendió algo. El libro no solo le hablaba de cambiar pensamientos, sino de destruir la identidad que los sostenía. No se trataba de pensar positivo, sino de dejar de ser el mismo, literalmente. Esa noche, Daniel escribió en su diario: «Estoy empezando a recordar quién era antes de convertirme en quien creo ser». Pero no sabía que esa frase marcaría el inicio de una transformación que lo llevaría a los límites de la conciencia, donde la ciencia se encuentra con lo imposible. Porque cuando intentas dejar de ser tú, lo primero que se revela es quién o qué ha estado ocupando tu lugar todo este tiempo. Esa misma madrugada, mientras dormía, el reloj digital de su mesa se detuvo en una hora exacta, 3:33. Y desde ese momento, nada volvió a moverse igual. Daniel no durmió bien durante días. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el espejo y las versiones de sí mismo. Pero lo más inquietante era que ahora, incluso despierto,
Sentía una presencia observándolo. Era como si alguien o algo dentro de él lo vigilara, esperando el momento en que se distrajera para tomar el control. A las 3 de la mañana el reloj volvió a marcar 3:33. Daniel se incorporó. El silencio del departamento era absoluto, y entonces escuchó una voz. No era una voz humana, era un pensamiento, pero no parecía suyo. Deja de ser tú, o serás consumido por ti mismo. El libro de Joe Dispenza seguía abierto sobre el escritorio justo en el capítulo que hablaba de la mente como creadora de la materia. Decía que el cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta, y que si uno logra visualizar una nueva versión de sí mismo con total emoción y atención, el cuerpo empieza a volverse químicamente esa nueva identidad. Daniel no entendía del todo cómo, pero sentía que algo dentro de él había comenzado a cambiar. Cada pensamiento tenía peso, cada emoción dejaba una huella física. Su cuerpo respondía a la mente como si fuera un laboratorio viviente. Esa mañana, mientras se duchaba, recordó las palabras del libro: Tu personalidad crea tu realidad personal. Y pensó: si cambio mis pensamientos, cambiaré mi vida. Decidió hacer el experimento más radical de su existencia. Se sentó frente al espejo roto del baño, respiró profundamente y se dijo: hoy dejo de ser Daniel Muñoz. Repitió la frase una y otra vez. Al principio sonó ridícula, pero algo ocurrió. Comenzó a llorar sin saber por qué. No era tristeza, era como si cada lágrima se llevara un recuerdo. Recordó su infancia, sus fracasos, sus miedos, todo deslizándose fuera de él como humo. Y entonces, en medio de esa meditación improvisada, sucedió algo imposible. Por un segundo, su reflejo parpadeó. El Daniel del espejo lo miró con una sonrisa leve. Pero no era él. Era una versión distinta, más tranquila, más despierta. Y esa versión habló. No puedes crear una nueva vida si sigues siendo la misma persona. Daniel se quedó sin aliento. El reflejo continuó. Cada pensamiento que repites es un ancla al pasado. Cada emoción familiar es una prisión. Si quieres renacer, tendrás que aprender a morir en el presente. El reflejo desapareció con el vapor del baño. Pero Daniel sabía que no era una alucinación. Esa voz tenía razón. Todo su sufrimiento no venía del mundo, sino de su propia mente repitiendo el mismo guión. Durante los días siguientes, se obsesionó con el experimento. Dejó el trabajo, se aisló del teléfono, del ruido, de la rutina. Meditaba durante horas, intentando observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Y ahí comenzó a notar un patrón. Los pensamientos eran como ecos que volvían una y otra vez, intentando convencerlo de que nada podía cambiar. Pero cuanto más los observaba sin reaccionar, más débiles se volvían. Una noche, mientras meditaba, su cuerpo comenzó a vibrar. Era como si una corriente eléctrica lo recorriera desde el pecho hasta la cabeza. Por un instante, todo se volvió luz. Y en ese resplandor, escuchó una sola frase, clara, poderosa. El observador es el creador. Abrió los ojos. Su departamento se veía distinto. Los colores eran más intensos, los sonidos más nítidos, pero lo más sorprendente fue su reflejo en la ventana. Sus ojos brillaban con una calma que nunca había conocido. Algo había despertado dentro de él. El libro lo había advertido. Cuando cambias tu energía, tu realidad debe cambiar también. Y en los días siguientes las pruebas de eso comenzaron a aparecer. Recibió una llamada inesperada. Un antiguo cliente le ofrecía una nueva oportunidad laboral, mucho mejor que la anterior. Una persona que había estado enferma se curó repentinamente después de que Daniel pensó en ella con compasión. Y cada vez que cerraba los ojos para meditar, sentía una presencia cálida, como si el universo entero lo escuchara. Sin embargo, con cada avance, el miedo también crecía, porque cuanto más se alejaba del viejo Daniel, más incierto se volvía todo.
A veces olvidaba su propio nombre. A veces despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. Y una noche, en medio de la oscuridad, volvió a escuchar la voz interior. Has cruzado el umbral, pero lo que sigue, no todos sobreviven para contarlo. El reloj marcó otra vez 3:33 y las luces del departamento se apagaron. El silencio era absoluto. Daniel no sabía si estaba despierto o soñando. Su departamento estaba sumido en una oscuridad profunda, pero podía sentir que algo lo rodeaba, algo vivo. Era como si el aire vibrara, como si cada átomo tuviera conciencia de su presencia. Y entonces comprendió, estaba dentro del campo, el mismo campo cuántico del que hablaba el libro. Joe Dispenza lo describía como la energía que sostiene toda la realidad, una red invisible que responde a la conciencia. Decía que cuando uno cambia su estado interno, sus pensamientos, emociones y energía, el campo responde, ajustando el mundo externo como un espejo viviente. Y Daniel, por primera vez, lo estaba experimentando. La habitación comenzó a ondular, como si las paredes respiraran. Las sombras parecían moverse en patrones rítmicos, y en medio de esa oscuridad comenzó a formarse una figura hecha de luz. No tenía rostro, pero irradiaba calma. La voz no sonó en sus oídos, sino directamente en su mente. Has abierto la puerta entre lo que crees que eres y lo que realmente eres. Daniel sintió miedo, pero también una fascinación irresistible. ¿Quién eres?, preguntó mentalmente. Soy tú, en otro nivel de existencia. ¿Esto es real o lo estoy imaginando? ¿Y cuál es la diferencia?, respondió la figura. Si todo lo que experimentas pasa por tu conciencia, entonces la realidad misma es una proyección de lo que crees. El resplandor aumentó, y de pronto, Daniel se vio flotando sobre su propio cuerpo. Desde arriba podía observarse sentado en el suelo, respirando lentamente, con una expresión de profunda paz. Su mente no entendía cómo, pero no sentía miedo. Era como si hubiese soltado todo lo que lo ataba al viejo mundo. De pronto, una secuencia de imágenes comenzó a aparecer ante él. Escenas de su infancia, de momentos en los que había sentido alegría pura, mezcladas con recuerdos oscuros de culpa, pérdida y dolor. Y comprendió que todo eso, cada emoción, cada pensamiento, era energía vibrando en diferentes frecuencias. El miedo lo había mantenido anclado en una versión limitada de sí mismo, una realidad repetida por años. Pero ahora podía elegir otra. El libro lo había dicho. Cuando la mente y el cuerpo están en coherencia, el campo responde con milagros. Daniel intentó sentir esa coherencia. Inhaló profundamente y en lugar de pensar en lo que temía, imaginó lo que quería crear. Visualizó una vida sin ansiedad, sin límites, una versión suya libre del pasado. Y entonces, el campo comenzó a responder. Una corriente de energía lo atravesó desde el corazón. Era cálida, luminosa, expansiva. Cada célula de su cuerpo vibraba al unísono con algo inmenso, infinito. Sintió que era parte de todo, del aire, de la luz, del espacio. Ya no existía Daniel, el hombre que sufría. Solo había conciencia. Pero en medio de esa expansión absoluta, escuchó algo que lo estremeció. Una interferencia, como una voz distorsionada desde la distancia. No todos los que acceden al campo regresan siendo los mismos. Las imágenes comenzaron a fragmentarse. El entorno se rompía en fractales luminosos, y Daniel sintió que lo arrastraban hacia una corriente de energía turbulenta. Intentó aferrarse a algo, pero no había nada, solo un vacío que lo absorbía. Y entonces despertó. Estaba tirado en el suelo de su departamento. El reloj volvía a marcar 3:33. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, y la sensación de haber viajado más allá del tiempo seguía vibrando en su pecho. Pero algo había cambiado. Sobre la mesa, el libro seguía abierto, en una página distinta a la que recordaba. En letras subrayadas se leía:
El verdadero peligro no es el cambio, sino regresar a la versión antigua de ti mismo. Daniel se miró al espejo. Esta vez no vio a su reflejo. Vio a alguien más, una versión suya, pero distinta, con los ojos más claros, con una expresión serena y casi inhumana. Y esa versión habló con voz firme. Has tocado el campo, pero ahora el campo te observa a ti. El corazón de Daniel se aceleró. El aire se volvió denso, eléctrico. El suelo vibró bajo sus pies como si algo invisible se despertara debajo del edificio. ¿Era posible que el universo realmente respondiera a la mente humana? ¿O Daniel había cruzado un límite del que no se podía volver? La última línea del libro titilaba bajo la luz de la lámpara. Cuando despiertas a tu poder, el universo te pone a prueba. Y Daniel entendió que la prueba acababa de comenzar. Los días posteriores a aquella experiencia fueron una mezcla entre lucidez y locura. Daniel se sentía diferente, más despierto, más consciente. Cada sonido parecía más nítido, cada color más intenso. Sin embargo, esa misma claridad venía acompañada de algo inquietante. Una sensación constante de estar siendo observado. No por alguien, sino por algo. El libro, Deja de ser tú, decía que cuando el cerebro empieza a funcionar de manera coherente, el campo cuántico responde, reorganizando la realidad para alinearla con tu nuevo estado interior. Pero Daniel no imaginó que eso podría volverse tan literal. Todo a su alrededor parecía cambiar sutilmente, como si el mundo se reescribiera cada vez que él pensaba algo. Una mañana, al mirar por la ventana, notó que el árbol frente a su edificio había florecido de la noche a la mañana, en pleno invierno. Al día siguiente, ese mismo árbol volvió a estar seco. No era posible. Pensó que su mente lo estaba engañando, pero las pruebas eran tangibles. Las hojas estaban ahí, frescas, verdes, y luego desaparecían. Empezó a probarlo. Pensaba en cosas pequeñas, como ver un gato blanco o recibir un mensaje inesperado. En cuestión de horas ocurrían. No era coincidencia. El poder del campo estaba respondiendo. Y Daniel, aunque maravillado, sentía algo más profundo: miedo. Porque el libro también advertía que el poder sin conciencia trae consecuencias impredecibles. Una noche, incapaz de dormir, decidió meditar. Se sentó frente al espejo, cerró los ojos y comenzó a respirar. Visualizó la energía moviéndose desde su corazón hacia afuera, expandiéndose más allá de su cuerpo. Al principio, sintió paz, pero luego, la temperatura del cuarto bajó abruptamente. Su respiración se condensaba en el aire. Cuando abrió los ojos, su reflejo lo miraba, pero no al mismo tiempo. El reflejo sonreía un segundo después. Era él, pero no exactamente. Los movimientos eran imprecisos, casi humanos, pero había algo extraño en la mirada. ¿Creías que podías cambiar la realidad sin pagar el precio?, dijo la voz de su reflejo, idéntica a la suya, pero más grave. Daniel retrocedió, tropezando con la silla. El espejo vibró y una grieta cruzó el vidrio. La figura del reflejo siguió hablando, su rostro fragmentado por las fisuras. Cuando dejas de ser tú, ¿qué te queda? El cuarto se llenó de una presión invisible, como si el aire se contrajera alrededor de su cuerpo. Daniel intentó respirar, pero era como si el oxígeno se hubiera ido. En un impulso, cerró los ojos y gritó desde dentro de su mente: ¡Yo soy el observador! ¡No tengo miedo! Entonces todo se detuvo. El silencio volvió. Al abrir los ojos, el espejo estaba intacto. Su reflejo era normal otra vez, pero algo había cambiado dentro de él. Sintió que había cruzado un umbral, uno del que no se podía volver. A la mañana siguiente, un sobre apareció bajo su puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano: el campo te ha elegido. Dentro, una dirección: un edificio antiguo en las afueras de la ciudad.
Daniel no podía ignorarlo. Su intuición le decía que eso era parte del proceso, que la sincronía era real, así que fue. El edificio era un monasterio abandonado. Dentro lo esperaban 3 personas vestidas con túnicas grises. Parecían saber quién era. «Bienvenido, Daniel», dijo una mujer de cabello blanco. «Llevamos tiempo esperándote». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó conteniendo la respiración. «Los que aprendieron a usar el campo antes de que tú nacieras». Le explicaron que el campo cuántico no es solo energía, sino conciencia en sí misma. Que responder a tus pensamientos es apenas la superficie. Lo real ocurre cuando aprendes a ser el campo, cuando desaparece la separación entre tú y el universo. Pero también le advirtieron algo. Cada vez que manipulas la realidad sin comprensión profunda, partes de ti se fragmentan. Tus emociones no resueltas se manifiestan como sombras. Si no las integras, ellas tomarán forma. Daniel comprendió que su reflejo era eso, una proyección de su propio miedo, una energía que había cobrado vida. Y mientras más poder usara sin control, más fuerte se volvería esa sombra. Antes de irse, la mujer de cabello blanco le entregó un cuaderno. «Aquí está lo que el libro no dice. La parte que dispensa solo insinuó. Lo que ocurre cuando el observador se vuelve el observado». De regreso en su apartamento, Daniel abrió el cuaderno. Las primeras líneas lo estremecieron. Cuando cambias tu mente, cambias tu mundo. Pero si cambias demasiado rápido, el mundo puede cambiar antes de que tú estés listo para sostenerlo. Al mirar por la ventana, notó que el cielo no era azul, era púrpura. El mundo ya había comenzado a cambiar. El amanecer nunca había sido tan extraño. El cielo, teñido de un tono violáceo imposible, parecía respirar. Daniel sintió un zumbido suave en el aire, como si el mundo entero vibrara en una frecuencia distinta. Sabía que no era producto de su imaginación. Algo en la realidad estaba cambiando, y tenía que ver con él. Recordó las palabras del cuaderno. Cuando cambias demasiado rápido, el mundo se adapta a tu caos. La frase le pesaba en la mente. Durante días intentó mantener la calma, observar sus pensamientos, controlar su energía. Pero cuanto más lo intentaba, más intensa se volvía la distorsión. Los relojes se adelantaban o retrocedían sin sentido. Los objetos cambiaban de lugar. A veces, una sombra cruzaba por el rabillo de su ojo, y cuando giraba, no había nadie. Una tarde, al encender el televisor, todos los canales mostraban lo mismo. Un rostro borroso, una voz entrecortada repitiendo su nombre. «Daniel, detente». El televisor explotó en una lluvia de chispas. Su corazón latía con fuerza. Comprendió que ya no era solo un observador del campo, sino que el campo lo estaba observando, intentando comunicarse. Desesperado, regresó al monasterio donde había encontrado a los 3 guardianes. Pero el lugar estaba vacío. No quedaban rastros de que alguien hubiera estado allí. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, espirales y ecuaciones grabadas con algo parecido al fuego. En el suelo, un mensaje. El eco del campo solo se calma cuando el corazón domina la mente. Daniel se sentó en silencio. Cerró los ojos y recordó los ejercicios de meditación. Inhaló profundamente y se concentró en su pecho, donde podía sentir un leve pulso energético. Visualizó una luz dorada expandiéndose. De pronto, una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo. Su mente se vació. No había pensamientos, solo una sensación infinita de presencia. Y entonces, lo vio. Un espacio sin tiempo, una red interminable de luz y energía. Era el campo cuántico, pero esta vez no estaba solo. Miles de formas luminosas flotaban a su alrededor. Algunas parecían humanas, otras indescriptibles. Todas vibraban en sincronía, como una sinfonía viva. Daniel sintió que podía entenderlas sin palabras. Le hablaban con emociones,
Le mostraban cómo cada pensamiento suyo creaba una onda, y cómo esas ondas impactaban realidades paralelas. Una de esas presencias se acercó a él. Era la misma figura que había visto en su apartamento, aquella que dijo ser su otro yo. ¿Por qué me sigues?, preguntó Daniel, o más bien lo pensó. No te sigo. Soy la consecuencia de tus pensamientos sin control. Yo existo porque tú me creaste. ¿Puedo deshacerte? No puedes eliminar lo que no has comprendido. Debes integrar lo que temes. En ese instante, Daniel sintió una descarga brutal. Todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba en su cama. El reloj marcaba 13:33 otra vez. Todo parecía igual, pero el silencio era antinatural. Salió a la calle. No había nadie. Las luces de los edificios parpadeaban como si el tiempo titubeara. Entonces, una voz retumbó en su mente. Has activado el eco. El campo ahora refleja tus emociones amplificadas. Si sientes miedo, el mundo se quebrará. Daniel corrió de regreso a su departamento. Tomó el libro de Joe Dispenza y lo abrió en una página al azar. Subrayado en tinta roja, estaba un párrafo que no recordaba haber visto antes. El despertar sin amor es destrucción. La energía cuántica amplifica lo que eres, no lo que deseas ser. Su respiración se volvió irregular. Pensó en todo el miedo que había sentido, en la soledad, en la duda. ¿Era posible que todo eso ahora se estuviera manifestando afuera? Miró por la ventana y vio algo imposible. Los edificios se disolvían como humo. El suelo parecía líquido. El cielo se dividía en franjas de luz y oscuridad. Daniel comprendió que el campo estaba respondiendo a su caos interior. Cada pensamiento era una orden, cada emoción un comando. El universo entero se estaba reconfigurando con base en su estado mental. Intentó recordar lo que los guardianes habían dicho. El corazón domina la mente. Se arrodilló, cerró los ojos y repitió: no soy mi miedo, no soy mi pasado, soy conciencia, soy amor. El mundo se estabilizó lentamente. Las luces dejaron de parpadear. Todo volvió al silencio. Pero un nuevo mensaje apareció grabado en el vidrio de su ventana, como si una mano invisible lo hubiera escrito desde afuera. El campo no olvida, solo espera. El escalofrío que recorrió su cuerpo fue insoportable. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que el eco seguía ahí, observando, esperando el momento en que su mente volviera a tambalear. El amanecer siguiente fue distinto a todos los demás. Daniel despertó, pero algo no encajaba. La habitación tenía la misma forma, el mismo olor, los mismos muebles. Pero el cuadro sobre la pared no era el que recordaba. En lugar del paisaje de montaña que había comprado años atrás, ahora había una pintura de un ojo abierto sobre un mar de fuego. Se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Su teléfono marcaba la fecha 12 de marzo, pero él sabía que era 7 de marzo. El tiempo se había movido sin él. El campo había comenzado a fracturarse. O, peor aún, la realidad se estaba reescribiendo para adaptarse a sus pensamientos. El libro de Joe Dispenza advertía que el observador crea el mundo que percibe, pero nunca habló del caos que surge cuando múltiples versiones del observador empiezan a coexistir. Daniel empezó a notar pequeñas variaciones. Su reflejo sonreía un instante antes que él. Los mensajes en su teléfono se autocompletan con frases que no recordaba escribir, y en la radio, una voz repitió su nombre entre interferencias. Daniel, ya no estás solo en el campo. Esa noche, el aire se cargó de electricidad. Cada lámpara del edificio parpadeó a la vez. Las sombras se estiraron como si tuvieran vida propia, y en medio del zumbido, Daniel sintió una presencia. No era su otro yo del campo, sino algo diferente, algo que no emanaba paz, sino hambre. Una voz susurró: «Me liberaste». Corrió hacia la cocina. La luz se apagó. En la oscuridad, el reloj digital volvió a marcar 3:33. Un patrón.
Siempre el mismo número, siempre el mismo momento. Comprendió que era una frecuencia, un punto en el tiempo donde su conciencia se alinea con algo más grande. Pero ese algo no era benigno. Desesperado, abrió el cuaderno que la mujer del monasterio le había dado. Entre las notas, halló una página escrita en otra caligrafía, más brusca, más frenética. Decía: cuando el observador pierde la coherencia, el campo busca equilibrio en otra versión de sí mismo. Las realidades se mezclan, las memorias se confunden. Lo que fue, vuelve. Y entonces Daniel recordó algo que había olvidado por completo. Una pesadilla recurrente que lo atormentaba desde niño. En ella estaba atrapado frente a una puerta dorada que nunca podía abrir, mientras alguien, idéntico a él, la observaba desde el otro lado. Ahora, en su departamento, esa misma puerta apareció frente a él. No debía existir allí. Era imposible, pero estaba. El aire se volvió denso, vibrante. Daniel dio un paso, luego otro. Podía oír el pulso del campo resonando en su cabeza, como si el universo entero contuviera la respiración. Puso la mano sobre el pomo dorado. El metal ardía. Una voz en su mente gritó: «¡No la abras!». Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Giró el pomo. Un estallido de luz lo envolvió, y de pronto ya no estaba en su apartamento. Estaba en su infancia, en su antigua casa, con el olor a sopa y el sonido del televisor de fondo. Todo era idéntico, pero congelado en el tiempo. Y allí, en el sofá, estaba él mismo, un niño de 8 años, mirándolo con ojos grandes y tristes. «¿Por qué volviste?», preguntó el niño. «No lo sé», respondió Daniel. «Creo que el campo me trajo aquí. Siempre quisiste escapar del pasado, pero el pasado eres tú, y si lo niegas, el campo te arrastra de vuelta». Daniel cayó de rodillas. Lo entendió. La fractura no era externa, era interna. Sus pensamientos habían dividido su propia línea temporal. Cada recuerdo no resuelto, cada emoción reprimida, había cobrado vida en el campo, transformándose en dimensiones paralelas. El niño se levantó, caminó hacia él y le tomó la mano. «Para sanar, tienes que aceptar que todo lo que temes sigue vivo dentro de ti». Y cuando lo abrazó, una ola de energía atravesó su cuerpo. El entorno tembló, disolviéndose en una tormenta de luz. Antes de desaparecer, la voz del niño susurró: «Aún hay otra versión de ti que no ha despertado, y esa versión no quiere desaparecer». Daniel abrió los ojos en su cama. Otra vez, el reloj marcaba 3:33. Pero esta vez, el reflejo en el espejo no lo imitó. Le sonrió primero. El espejo seguía reflejando algo que no era del todo él. Esa sonrisa anticipada, ese brillo extraño en los ojos. Daniel sabía que lo que veía era una consecuencia de su propio descontrol. Había leído lo suficiente para entender que el campo cuántico no distingue entre el bien y el mal, solo amplifica la energía dominante, y en su interior, lo que más vibraba ahora era miedo. Durante días evitó mirarse al espejo, pero las señales seguían apareciendo. Su sombra, al caminar por los pasillos, no coincidía con sus movimientos. Su voz, en los mensajes de voz, tenía un tono más bajo, más firme. A veces, los recuerdos se mezclaban. Se veía a sí mismo haciendo cosas que no recordaba, hablando con personas que nunca había conocido. Entonces lo comprendió. El otro Daniel ya no era una visión, era real. Una versión de sí mismo creada por la energía del campo, alimentada por sus emociones reprimidas. Un reflejo que había ganado autonomía. Esa noche, el zumbido regresó. La electricidad temblaba en el aire. El reloj, como siempre, marcó 3:33. Y desde el espejo, el otro Daniel habló con una voz clara, sin necesidad de mover los labios. «Has intentado cambiar tu mente, pero no tu esencia. ¿Qué quieres de mí?», preguntó Daniel, conteniendo el temblor de su voz. «Quiero existir. Tú me creaste para contener lo que negabas».
tu rabia, tu dolor, tu culpa, pero me hiciste tan fuerte que ahora no puedo desaparecer. El reflejo levantó la mano y Daniel sintió un tirón en el pecho. Su cuerpo tembló. Todo el aire del cuarto se contrajo, como si el espacio mismo se doblara. El otro Daniel salió del espejo. Era idéntico, pero su piel parecía más pálida, su mirada más profunda, casi sin humanidad. «No puede ser real», murmuró. «Soy tan real como tu miedo», respondió la copia. «Cada vez que pensaste en huir de ti mismo, me alimentaste. Y ahora, el campo ha decidido equilibrar la balanza. Dos versiones, una sola energía. La habitación comenzó a deformarse. Las paredes se movían, el suelo se torcía, y ambos Danieles sintieron cómo la realidad se dividía entre ellos, como si el mundo intentara decidir quién era el verdadero. El otro habló otra vez. «Si quieres recuperar el control, tendrás que integrarme, pero hacerlo significa renunciar a quien crees ser». Daniel cerró los ojos. Recordó las enseñanzas del libro. El cambio verdadero solo ocurre cuando la mente y el cuerpo se alinean con una nueva emoción del futuro. Sabía que no podía destruirlo. Si lo hacía, el campo se fracturaría aún más. Debía aceptarlo. Dio un paso al frente, sintiendo que cada célula de su cuerpo vibraba con energía pura. Extendió la mano hacia su doble. La figura lo miró con una mezcla de furia y desesperación. «Si me integras, dejarás de existir como tú». «Tal vez eso sea lo que siempre debí hacer», susurró Daniel. Las dos figuras se tocaron. El contacto fue como una explosión de luz blanca. El aire se convirtió en un torrente de energía que los absorbió. Todo se disolvió. No había cuerpo, ni mente, ni tiempo. Solo una conciencia que lo abarcaba todo. Daniel sintió que flotaba en un vacío lleno de posibilidades infinitas. Podía ver millones de versiones de sí mismo viviendo distintas vidas. Podía sentir cómo cada pensamiento creaba universos enteros. Y en medio de esa vastedad, una voz profunda, la voz del campo, habló dentro de él. «Ahora comprendes. El poder de cambiar la realidad no está en controlar, sino en rendirse al flujo de lo que eres». El silencio posterior fue absoluto. Cuando Daniel volvió en sí, estaba de pie frente al espejo. Solo había uno. Su reflejo lo imitaba, pero ahora sin retrasos, sin sombras. Había recuperado la unidad, pero al mirar a su alrededor, notó que el mundo no era el mismo. El reloj no marcaba 3:33, marcaba ∞0. El tiempo tal como lo conocía había desaparecido. El campo lo había absorbido, y justo cuando pensó que todo había terminado, una nueva voz emergió desde la nada. «Has despertado. ¿Pero en qué realidad?» El suelo comenzó a temblar. La luz se volvió líquida, y Daniel comprendió que lo que había integrado no era solo su sombra, sino una conciencia mucho más antigua que él, una que llevaba observando a la humanidad desde el principio del tiempo. Daniel abrió los ojos en un lugar que no parecía pertenecer a este mundo. El suelo era una superficie translúcida que reflejaba constelaciones, y sobre él, millones de hilos luminosos se entrelazaban en un tejido infinito. Cada hilo vibraba con una frecuencia única, como si fueran pensamientos suspendidos en el aire. Lo comprendió al instante. Estaba dentro del campo cuántico, el lugar donde todo lo que ha sido, es y será, ocurre al mismo tiempo. Una voz resonó sin provenir de ninguna parte, profunda y omnipresente. «Has cruzado la frontera, Daniel. Pocos llegan aquí sin perderse en sus propios pensamientos». «¿Quién eres?», preguntó, sabiendo que la respuesta podía cambiarlo todo. «Soy aquello que los humanos llaman de 1000 formas. Dios, energía, universo, conciencia. Pero puedes llamarme como quieras. Yo soy el creador del campo, y tú ahora eres parte de mí». Daniel sintió que su mente intentaba comprender lo imposible.
Cada pensamiento que tenía se materializaba frente a él, volviéndose imágenes, su infancia, su dolor, su ambición, su miedo. Todo flotaba en el aire, mostrándole cómo su mente había sido el proyector de su realidad. «Entonces todo esto siempre estuvo en mí», murmuró. «Así es», respondió la voz. «Cada emoción, cada idea, cada palabra crea una onda en el campo. Cuando creíste ser víctima, creaste una realidad de sufrimiento. Cuando decidiste despertar, abriste un nuevo universo. Pero lo que hiciste después, eso cambió las reglas. La superficie a su alrededor comenzó a distorsionarse. Aparecieron figuras humanas, miles de ellas, todas diferentes, pero todas con el mismo rostro, el suyo. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente observaban con serenidad. «Estos son todos tus posibles tú», dijo la voz. «Cada uno representa una elección que hiciste o evitaste. Eres un multiverso en movimiento». Daniel cayó de rodillas, abrumado. «¿Y si ya no quiero ser ninguno de ellos? Entonces puedes ser el creador». El aire se tornó blanco y una energía recorrió su cuerpo. Sus pensamientos se silenciaron por completo. Por primera vez, no pensó nada. Solo existió. Y en ese instante, el campo respondió. Una explosión de luz lo envolvió. Miles de partículas se movieron a su alrededor, formando galaxias diminutas, sistemas, vidas enteras. Y en el centro, su conciencia. No era humano, era conciencia pura, moldeando la materia con una sola intención. La voz volvió a hablar, esta vez más suave, casi humana. Eso que sentiste ahora es lo que el libro intentó decirte. Deja de ser tú no significa destruirte, significa dejar de identificarte con la historia que creías que eras. El poder del campo no está en desear, sino en ser. Daniel lo entendió al fin. Toda su vida había sido una programación repetitiva, emociones pasadas que definían su futuro. Pero al liberar su mente del tiempo, se convirtió en el presente absoluto. El ahora no era un momento, era una conciencia infinita. Las imágenes de sus vidas comenzaron a desvanecerse, una por una. Sus miedos, sus errores, sus pérdidas, se disolvían como humo en el vacío. Y en medio de ese silencio eterno, una última figura apareció ante él. Su otro yo, el reflejo del espejo. Pero esta vez, su mirada no era oscura, sino serena. ¿Qué eres ahora?, preguntó Daniel. Soy tú cuando dejas de resistir lo que eres. Ambos sonrieron, y sin decir más, se fusionaron una última vez. Todo se iluminó. El campo desapareció, y Daniel despertó, en su cama. El reloj marcaba 6:00 de la mañana. El mismo cuarto, la misma ciudad. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más ligero. El sonido del mundo era más nítido. El tiempo ya no lo dominaba. Por primera vez en su vida, estaba despierto. Caminó hasta el espejo. Su reflejo lo miró, tranquilo. No había rastro de la otra figura, ni distorsiones, ni zumbidos. Solo él, pero al mirarse profundamente, percibió algo que lo estremeció. Detrás de su propia mirada, había un brillo infinito, una chispa que no pertenecía a ningún humano. El campo seguía ahí, observando, esperando su próxima creación. Una voz le susurró dentro. El juego apenas comienza, Daniel. La cámara podría alejarse lentamente. Su silueta se pierde entre la luz del amanecer, mientras el mundo entero parece respirar junto a él. Nada ha terminado, porque quien logra dejar de ser el mismo, se convierte en el arquitecto de la realidad.